Buenos días, mi nombre es Javier González y yo les voy a hablar sobre la jaula torácica. La jaula torácica realmente es un tema muy extenso, el cual primeramente hay que destacar que comprende una gran cantidad de elementos tanto musculares como óseos, cartilaginosos, entre muchas otras cosas. Pero en la exposición de hoy nos vamos a basar específicamente en sus generalidades y en las partes más importantes que compone, además de las funciones más relevantes la cual ésta lleva a cabo. Ok, la jaula torácica, también conocido como tórax o como pared torácica, que realmente es un término que no hace mucha alusión a la jaula torácica, sino nada más a una porción de ella, es toda esta estructura o cuerpo que vemos aquí, el cual tiene como función principal la de la protección de los órganos vitales del cuerpo, como lo vendría siendo el pulmón, el corazón, porción del hígado y también porción, pero muy pequeña, de los riñones, que está obviamente recubierta por lo que vendría siendo el diafragma, un músculo respiratorio por excelencia. Hay que destacar algo muy importante de la jaula torácica, y es que gracias a su estructura en forma de campana, o también muchos la definen como en forma de triángulo equilátero, con dos aberturas, una superior y otra inferior, también cumple otra gran cantidad de funciones, como la vendría siendo la función de servir de apoyo o base para la inserción del miembro superior, además también de soportar y darle un poco más de equilibrio al cuerpo cuando se está moviendo, y obviamente funciones respiratorias, como ya lo había dicho anteriormente, ya que al decir que el diafragma cierra o sella la parte de abajo, es decir, la abertura inferior, aparte de los músculos que se componen, ya estaríamos dándonos una idea de cuáles son sus principales funciones, pero sí, como tal, son estas que acabo de decir. Ok, ya hablando mayormente de la jaula torácica, podemos decir que esta está compuesta por 37 piezas óseas, las cuales vendría siendo el esternón, las 12 vértebras torácicas, además de las 24 costillas, 12 del lado izquierdo, 12 del lado derecho. Estas se dividen a su vez en lo que se conoce como costillas verdaderas, que son 7, costillas falsas, que son 3, y por último costillas libres, que son estas dos últimas que están acá. En total serían 4, porque obviamente 2 de este lado y 2 de este, serían 4 en total. Hay una cosa muy importante para nombrar sobre estas aberturas, sobre estas costillas libres, y es que muchas personas piensan que ellos no tienen ninguna función, pero realmente sí tienen, y es que cubren algunas zonas nobles o partes muy débiles a las cuales, si no estuviesen, estaría expuesto el diafragma. Algo muy importante también a nombrar sobre la estructura de la jaula torácica es sobre el esternón, puesto que el esternón se divide en 3 partes: el manubrio, el cuerpo del esternón y la apófisis sifoide. Algo muy importante también sobre el esternón, y que mucha gente no sabe, es que el esternón se toma como una sola pieza, puesto que a partir de los 25 años esta pasa por un proceso de osificación, en donde por esa misma razón es que se termina volviendo una sola pieza ósea, por así decirlo. Ok, hablemos de la abertura superior y de la inferior. La superior tiene una medida de anterior a posterior de 5 centímetros y de izquierda a derecha de 10 centímetros, mientras que la inferior, obviamente es más grande, tiene de anterior a posterior una medida de 12 y de izquierda a derecha una medida de 26 centímetros. Otra cosa más importante también de la jaula torácica que no debemos olvidar es que esta primeramente tiene 3 caras: una cara posterior, una cara anterior y una cara lateral. Y también lo tiene por dentro y por fuera, es decir, por la parte interna, básicamente en contacto con los pulmones, y otra parte externa en contacto con los pectorales, unos compartimientos que se le conocen como, mejor dicho, unos tejidos que se le conocen como fascias, una fascia exocostal y una fascia endocostal. La fascia exocostal está en contacto directamente con la fascia del pectoral menor y el pectoral mayor, mientras que la fascia endocostal está en contacto directamente con la pleura parietal de los pulmones, y esta está compuesta por un tejido conjuntivo laxo. Ok, origen embriológico de la jaula torácica. En este caso nos vamos a referir al origen embriológico en la parte muscular, es decir, en la parte somática. Es muy importante entender que estas derivan del mesodermo somático, que a su vez el mesodermo somático deriva del paraxial. Se divide en 2 grandes grupos, que vendrían siendo hipómeros y epímeros. Los hipómeros se encuentran en un espacio, por así decirlo, dorsolateral del tubo neural, mientras que los epímeros se encuentran por debajo o rodeando el tubo neural, no rodeándolo como tal, pero sí en una parte más anterior a este tubo neural. Y estos tienen unas grandes diferencias, específicamente es que los hipómeros tienen la función de crear todos los músculos laterales de la jaula torácica, mientras que los epímeros se encargan únicamente de los músculos dorsales, únicamente de esa parte. Eso es importante darlo a entender. Aquí vamos a tener más o menos un ejemplo en donde por una franja que
se puede llegar un poco a mirar aquí, se encontraría lo que vendría siendo la parte de los epímeros, es decir, esas células que pronto formarán músculos, y mientras que por otra parte, en esta más o menos, se consiguen lo que vendría siendo las células musculares que conocemos como hipómeros. Una cosa muy importante también a destacar de los hipómeros es que para ellos formar los músculos laterales de la jaula torácica tienen que obligatoriamente emigrar en dirección ventral hacia la parte obviamente anterior del cuerpo, porque si no, no sería posible. Otra cosa muy importante también a destacar de la jaula torácica es que la parte del esternón primeramente nace como dos placas y luego se divide en tres, y estas son de carácter cartilaginosa. Más o menos se generan de la quinta semana en adelante, todo va a depender también. Clasificación de los músculos del tronco. Los músculos del tronco en realidad tienen una gran cantidad de los mismos, pero en este caso nos vamos a basar específicamente de los músculos que forman parte de la jaula torácica y que cumplen unas funciones muy determinantes e importantes allí. Vamos a hablar primero de los músculos intercostales externos, que tienen funciones respiratorias. Luego están los músculos intercostales internos y los íntimos, que tienen funciones también respiratorias. La diferencia es que este se encarga de la inspiración y estos dos últimos se encargan de la expiración. Aparte, entre ellos dos, que obviamente ellos se originan, como podemos ver aquí, de la base inferior de la costilla superior, y obviamente se anclan o se insertan en lo que vendría siendo la base superior de la costilla inferior. Entonces, entre ellos, entre el íntimo y el interno, encontramos lo que vendría siendo el paquete neurovascular, del cual hablaremos más adelante, y el cual es fundamental para toda la caja torácica, ya que la irrigación, inervación y drenaje venoso se basa principalmente en este paquete neurovascular. Tenemos otros músculos también, como lo vendrían siendo los músculos subcostales. Los músculos subcostales, como podemos ver en esta imagen, nacen cerca del ángulo, por no decir que está dentro como tal del ángulo, de las costillas inferiores. Siempre son de las costillas inferiores, y ellas se insertan en la segunda o tercera costilla que está por debajo de ellas. En algunos casos en la segunda, en otros en la tercera, todo va a depender y todo va a variar. Ellos tienen funciones también respiratorias, específicamente en la expiración. Luego tendríamos el músculo transverso torácico, también conocido como pirámide del esternón, el cual se carga de funciones inspiratorias también. Como podemos ver, se genera desde la parte posterior del esternón y se ancla en lo que vendría siendo del segundo al sexto cartílago costal. Y por último tendríamos los músculos elevadores de la costilla. Estos músculos elevadores de la costilla son muy importantes. Normalmente se genera de T12 a... no, mentira. De T7 a T11. Algo muy importante a destacar también de estos músculos, antes de pasar a la otra diapositiva, es que absolutamente todos están inervados e irrigados por el paquete neurovascular que ya había mencionado anteriormente, excepto los músculos elevadores de costillas, que se encuentran inervados, nada más en esa parte nerviosa, inervados por las ramas espinales de C8 a T11. Ok, el dorso. En el dorso se encuentran unos músculos de la jaula torácica también, como lo vendría siendo los cerratos posterior superior y posterior inferior. El posterior inferior tiene funciones de expiración y el posterior superior funciones de inspiración. Por lo menos en el caso del posterior superior, se inserta desde lo que vendría siendo la C7 a la T3. Se origina, lo siento. Y por lo menos el cerrato posterior inferior se origina también de lo que tiene que ser la T11 a la L2. Ok, espacio intercostal y paquete vasculonervioso. El espacio intercostal básicamente es el espacio comprendido entre las dos costillas. Tienen que absolutamente haber una costilla arriba y una costilla abajo para considerarlo de esta manera. Las medidas entre ellas van a variar, todo va a depender también de la edad y de las condiciones físicas del individuo, pero siempre es una medida más o menos constante. Y dentro de ellas se encuentran los músculos intercostales, esa es su razón de ser, la razón de existir también estos espacios, y por ende ahí está también el paquete vasculonervioso, como lo había explicado anteriormente. Este se compone de una vena intercostal, una arteria intercostal y un nervio intercostal. La vena, o mejor dicho, las venas intercostales, ellas nacen ellas tienen dos ramas primeramente, una rama anterior y una posterior, y ambas nacen de lo que se le conoce como el tronco de la vena intercostal, mientras que la arteria intercostal tiene dos orígenes: el origen de la rama
posterior nace directamente de la aorta y el origen de la rama anterior nace de la mamaria interna o torácica interna, de la cual hablaremos también más adelante. Y por último, el nervio intercostal sí nace específicamente de la rama de los nervios torácicos, de esas vértebras torácicas. Ok, arteria mamaria interna, también conocida como torácica interna, que es el nombre que más se le utiliza o con el nombre que más se maneja, es una arteria muy importante, ya como lo vimos, para todo, absolutamente todos los músculos de la jaula torácica en sí. Esta nace de la subclavia y va en un recorrido por detrás de la clavícula, como podemos ver en esta imagen, acercándose hasta un máximo de 25 milímetros del esternón. Hay un punto antes de llegar a la apófisis sifoide en donde este se inserta por detrás del esternón, es decir, en su cara posterior, para de esta manera bifurcarse, o bifurcarse no como tal, sino dividirse en varias ramas o en las varias ramas que formarán la parte anterior de las arterias intercostales. Luego esta sigue bajando para últimamente unirse con los frénicos y seguir su recorrido.